pensarlo un buen rato, el equipo de Capitalino Errante decidió que era hora de meterse a conocer Tepito. Gracias a la ayuda de nuestros amigos Raúl y Brian, que por cierto estaba recuperándose de un balazo en el abdomen, pudimos adentrarnos un poco más en la vida de las calles tepiteñas. Este es el barrio más mitificado y menos entendido de la Ciudad de México. Nuestro objetivo es simple, que visites Tepito. Para esto, nuestra producción dibujó un mapa que te ayudará a ubicarte en sus calles. Muévelo, muévelo, con el ritmo racata, muévelo. Primero, las avenidas principales que lo rodean son Peralvillo al poniente, Eje 1 Norte al sur, Peñón al norte y Avenida del Trabajo al oriente. Tepito no es una colonia, es un barrio que pertenece a la colonia Morelos y no tiene nada que ver con la Guerrero. Los límites oficiales son estos. Aquí es donde mucha gente se confunde, creyendo que la Lagunilla es lo mismo que Tepito, pues pocos saben dónde empieza y dónde termina. Muévelo, muévelo, con el ritmo racata, muévelo, muévelo, vamos todos a bailar, muévelo. Los tepiteños están muy orgullosos de ser del barrio. Hay familias que viven ahí desde hace más de 100 años, y ellos sí que tienen claros sus límites geográficos. Toma, guacha atrevida. Según ellos, Tepito llega hasta la calle de Costa Rica en el sur, en la colonia Centro, y en el norte hasta Constancia. Muévelo, muévelo, con el ritmo racata, muévelo, muévelo, vamos todos a bailar. Las calles más representativas son Bartolomé de las Casas, donde está el corazón del comercio, y el Callejón Tenoch. Las calles más importantes y menos peligrosas para entrar a Tepito son Aztecas y Una vez Tenochtitlan. más, desde el monte, para mi pueblo. Va. Poderíos de este arte, lo amo sin saber qué cosas pierdo de mi parte. En Tenoch visitamos una de las vecindades más altas del barrio. Es un edificio de departamentos, aunque solo uno está habitado, y se dice que en los demás se fabrica la mercancía audiovisual tepiteña. Navegador de corazón y membresía, nunca escuché lo que la gente me decía, porque la mayoría tiene en mente que esto es una porquería. Hoy en día escuchan mi palabrería y se dan cuenta que no es una simple fantasía. Quisimos subir a la azotea para grabar las calles desde arriba, pero estaba cerrado y preferimos irnos para que no hubiera problemas. Hip hop, las letras y por cada nueva melodía, perfecta sincronía de día trabajador innato, camisa, pantalón. Recuerda, nos digan que no hay pedo, güey, por Si lo realizas. Grabar en Tepito no fue cosa fácil. La gente es resolosa con los curiosos, así que cuando vayas, tú a lo tuyo. No te pares a bobear donde no vayas a comprar. Primer momento, con rigidez, amor, llena tu corazón de buenos sentimientos. Escuchen mi talento, hacer hip hop rápido y lento. Cambian los ritmos, cambian los tiempos, y aún así no cambia mi fluidez en estos versos. 100% un maestro del diccionario de la calle, me alimento sin tomar. Este es el mercado de tenis. Está en la esquina de Bartolomé y Tenochtitlan. Es enorme. Tiene más de 10 pasillos a lo largo y ancho y puedes encontrar ropa deportiva y tenis muy baratos. Voy por otros vientos. Yo. No estaba escrito en ningún libro de texto. Mantente original, si no le gusta que se jodan. ¿Estáis preparados para la sobredosis de información? Aguantar los prejuicios y maldades que te dicen las diferentes comunidades. Como en todo Tepito, vas a encontrar cosas originales y otras que, pues no. Eso sí, si vas a comprar algo, no farolees con tu lana y no quieras regatear. Aquí eso no aplica. Tampoco trates de hablar con el chale en la boca para quedar bien. No quieres llamar la atención, créeme. El hip hop es mi amigo, la tinta no está en sangre. Mi corazón ya pasó mucho frío. El resto de las entradas son Florida, Jesús Carranza, González Ortega y Manuel Doblado. No somos caballos de establos, somos personas y estamos para ayudarnos, no para cagar. Las calles por las que no deberías caminar a solas son Bartolomé y Matamoros. En la esquina de esta, con Tenoch, se encuentra la famosa barra. Luego unos no van al gimnasio, acá, güey. Pues aquí, güey. Heladero, venite un ratito con buitres cumbieros. Entre Rivero, Avenida del Trabajo y Toltecas está ubicada la unidad habitacional más importante de Tepito, la Fortaleza. Aquí se ven las dos caras de la moneda en Tepito. Por un lado el abandono y, por el otro, la parte bonita que la comunidad quiere preservar.
fortaleza también se puede ver una gran cantidad de arte urbano. Unas calles más al sur está el famoso Maracaná, donde jugaba Cuauhtémoc Blanco. Lamentablemente no nos permitieron grabar. Uno de los platillos que más se comen en el tianguis, aparte de los tacos, son las migas, que básicamente es migajón de bolillo en caldo. El plato está en 40 pesos. Rivero, Matamoros, Estanquillo y Libertad te llevan a La Lagunilla y después llegan a Reforma. Carranza se convierte en República de Argentina y Aztecas en Carmen, las dos hacia el centro. Todas estas calles son secundarias, aunque también hay mucho comercio. La mejor manera de llegar es por metro, ya sea a la estación Lagunilla o Tepito. Y bueno, amigos de Capitalino, de verdad esperamos que visiten el barrio sin prejuicios. Tepito es como un perro que te huele el miedo, así que solo ve con precaución y disfruta la genialidad de sus calles. Si te gustó el video, dale like, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Eder y nos vemos el próximo jueves. Vengan, es un lugar en el cual hay la seguridad, hay buenos productos y sobre todo hay gente muy amable y el barrio, pues el barrio lo recibe con gusto.